tu llamado. Basado en lecciones de Hechos, que es la serie, y hoy estamos tocando entonces Hechos 13, del 1 al 3. Hermano, si usted lee bien esos versículos bíblicos, eso tiene mucha historia para sacar. Incluso yo estoy sorprendido con una palabra que se usa ahí. Es una palabra que me hace un poquito es difícil pronunciar. Dice, y dice así el texto bíblico en otra versión. Había en la iglesia de Antioquía varios profetas y maestros, a saber, Bernabé, Simeón, apodado el Negro. En otra versión dice Niger, y esa palabra lo que significa es negro. Lucio de Cirene, Manahem, hermano de crianza del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día de ayuno, mientras celebraban el culto del Señor, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que los he encomendado. Entonces, después de haber ayunado y haber hecho oración, les impusieron las manos y los despidieron. Esa es la palabra de Dios en otra versión, además de la Reina Valera que leímos. Ahora, uno se pregunta, ¿para qué Dios te ha llamado? Estos versículos hablan de llamado, porque el Espíritu llama a estas personas para hacer algo, y específicamente los llama ahora para una tarea específica, y me lleva a pensar, ¿para qué Dios te ha llamado? Una de las primeras cosas que a mí se me enseñó en la iglesia era que tienes que buscar, muchacho, tienes que buscar tu llamado. ¿Para qué Dios te ha llamado? ¿Qué es lo que tú puedes hacer dentro de la iglesia? ¿Cuál es tu función dentro de la iglesia? Y es importante que nosotros discernamos cuál es nuestro llamado. ¿Para qué Dios me ha llamado? ¿Qué Dios quiere que haga aquí en la iglesia local? ¿Qué Dios quiere que haga fuera de la iglesia local? Profesión, oficio, trabajo. Porque Dios no solamente llama para una obra en específica dentro de la iglesia local, sino también nosotros tenemos un llamado fuera de la iglesia local, en la sociedad. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que es jugar dentro de la sociedad. Y Dios nos llama también para hacer roles dentro de la sociedad en la que nos encontramos. Ahora, ¿cuál es mi rol dentro de la obra de Dios? Específicamente, usted se debe preguntar, ¿cuál es mi rol? ¿Para qué Dios me ha llamado? ¿Cuáles son mis dones y cuáles son mis talentos? Un pastor en Puerto Rico diría, Dios no te ha llamado para que estés sentado en una banca, para que estés llenando una banca, sino que cada persona Dios ha llamado individualmente para que haga algo dentro del reino de Dios. Y usted tiene que preguntarse, ¿para qué tú me has llamado Dios? Y no solamente para qué te ha llamado a largo plazo, sino para esta temporada, para qué tú me has llamado. En esta temporada que la iglesia de nosotros se encuentra en un momento de transición, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Para qué tú me llamas a esta temporada? ¿Cuál es mi rol que debo jugar en esta temporada? Mi llamado yo lo sé desde muy joven. Cuando yo me convertí, la gente comenzó a hablar y los profetas comenzaron a venir a donde yo me encontraba, y diferentes predicadores me dijeron, mira, muchacho, tu llamado es para ser pastor. Joven, 14, 15, 16 años, y yo no entendía, yo pastor, yo no venía de la tradición cristiana protestante, yo venía de otra tradición, y para mí esto no hacía sentido. Y las personas cuando me veían me decían, Dios te ha llamado para ser pastor, algo que yo no entendía ni comprendía, y mucho menos estaba buscando. Pero sí, ya Dios estaba hablando a través de otras personas para qué Dios me había llamado. Cuando llego a Estados Unidos, ya mi llamado toma un nivel diferente, cambia un poco. La gente me comienza a hablar y a decir, Dios te ha llamado para ser maestro. Así que yo he entendido a lo largo de los años de mi caminar con Dios que mi llamado está para ser maestro y para ser pastor. Ese es mi llamado, un pastor teólogo, diría yo, en otras palabras. Así que cualquiera de esas dos cosas que yo haga, que ahora mismo las estoy haciendo combinadas, como ustedes saben, yo estoy aquí con ustedes, pero también yo enseño en varias instituciones teológicas. Yo hago una combinación de este llamado. Y depende de la temporada donde yo me encuentre. Ahora mismo yo me encuentro en la temporada de estar aquí con ustedes en la iglesia. Y yo sé cuál es mi llamado. Pero es importante, usando mi ejemplo, que usted debe discernir cuál es su llamado dentro de la iglesia y cuál es su llamado dentro de la sociedad. ¿Qué Dios quiere que usted haga y esté haciendo? Ahora,
uno se pregunta, pastor, ¿cómo discierno mi llamado? Yo uso 3 maneras para discernir mi llamado y que las quiero compartir con ustedes. Lo primero que yo hago o que yo hice o que practico es Dios y la palabra de Dios. Es Dios quien llama a la persona. Que Dios te hable, que Dios te ministre, que Dios te diga, que a través personal, sueño, visión, a través de otra persona o en la escritura, que te hable, este es tu llamado. Eso es lo primero. Lo segundo es los líderes. Los líderes usualmente son los que confirman el llamado. ¿Quiénes son los que están a cargo de la iglesia? ¿Quiénes son? Y no solamente me refiero a líderes que tengan una posición, sino gente que son respetados dentro de la iglesia. Usualmente reconocen también ese llamado que Dios ha puesto en ti. Si Dios lo dijo, Dios lo va a confirmar a través de los líderes. La gente, los líderes que tienen visión y experiencia en el cristianismo, que son ancianos, que pueden ver el mundo espiritual, van a decir realmente esta persona tiene ese llamado. Y ellos confirman ese llamado, los líderes que están alrededor tuyo. Y lo tercero es la iglesia local. Los miembros, todos los miembros, las personas que te rodean, tu familia, reconocen tu llamado también. Y dicen, esta persona como que tiene ese llamado, esta persona le gusta servir en esta área, esta persona tiene ese don, esta persona tiene ese talento. Y tú vas a ver que las personas comienzan a hablar de ti y de tu llamado. Y dicen, tú eres bueno para eso, tú naciste para eso. Y esas son las 3 maneras que yo discierno cuál es mi llamado y que les comparto a ustedes para que ustedes disciernan cuál es su llamado, para que Dios le ha llamado a usted. Y básicamente son 3 cosas que sí funcionan y 3 cosas que son funcionales y que son balanceadas. Porque usted no se puede ir a un cuarto o a un monte lejano y decir que Dios lo llamó y la iglesia no reconoce su llamado. Porque al fin y al cabo hemos sido llamados para servir a Dios en el contexto de la iglesia local y luego desde la iglesia local servir a la sociedad, a la misión de Dios. O sea, piensa en 2 cosas, estas 2 cosas. ¿Cuál es mi llamado? Yo sé cuál es mi llamado. Lo sabes, lo recuerdas. Y número 2, me gustaría que pienses qué Dios quiere que haga durante esta temporada. En esta temporada donde nos encontramos, ¿qué Dios quiere que yo contribuya en el reino de Dios? ¿Qué Dios quiere que haga yo en este tiempo de transición donde se encuentra la iglesia? Estamos en una temporada especial y se necesita entonces un llamado de Dios especial para ayudarnos a transicionar. Y cada uno tiene que tener un rol especial durante esta temporada. Esta temporada pronto va a culminar. Así que estemos pendientes a lo que Dios quiere que hagamos nosotros dentro de esa transición. Exploremos la historia de hoy. La historia de hoy es una historia bastante clara. El pasaje bíblico menciona 5 líderes de la iglesia primitiva, especialmente de la iglesia en Antioquía. Vemos a Bernabé, Simón, Lucio, Manahem y Saulo, 3 en 1. Dicen que eran profetas y maestros. Identifica a estos 5 líderes como profetas y maestros. Podemos ver que la iglesia primitiva, cada uno tenía un rol específico que jugar y que ejercer en la iglesia. De esta lista que se mencionan estas 5 personas, podemos ver que 2 son reconocidos en Hechos y en el Nuevo Testamento, que es Bernabé, el hijo de consolación, y Saulo, que es Pablo. Y son personas bien reconocidas a través del Nuevo Testamento. Se debe resaltar que este hombre llamado Simón tiene un sobrenombre y le dicen el negro. Esto da a entender que era de la raza negra. Vemos que ya la iglesia en Antioquía no es solamente son personas de un origen étnico o de un color específico. Hay una mezcla de diferentes culturas en el liderazgo y de diferentes razas. Por eso es importante resaltar eso. Porque cuando vamos a Lucio dice que es de Cirene. Cirene era una ciudad en el norte de África. Algunos han sugerido que este Lucio fue quien ayudó a cargar la cruz de Jesús por un tramo. ¿Se acuerdan de esa historia? Que alguien cargó la cruz de Jesús porque un soldado lo mandó. Probablemente era este hombre, Lucio de Cirene, dicen algunos biblistas. Entonces vemos que hay gente de diferentes razas y hay gente de diferentes localidades
que no son de Jerusalén solamente o de Antioquía simplemente, sino que hay una mezcla. Luego está este hombre que se llama Manaén. Y este Manaén es importante porque la semana pasada hablamos del aspecto político y cómo la iglesia puede interactuar con la política. Y este Manaén tenía una conexión política. Dice que era íntimo amigo de la familia de Herodes. Probablemente este Manaén conocía a Herodes y conocía cómo se movía la política, porque el texto bíblico dice que él creció junto con ellos. Así que vemos que este hombre con influencia en el mundo político, en el mundo que no tenía que ver nada con la iglesia, tiene una influencia también en la iglesia y en la sociedad. Algunos biblistas dicen que este hombre fue quien le dio tantos detalles de quién era Herodes y la familia de Herodes al autor Lucas. Y provienen de este hombre. Notemos que entonces, al describir estos 5 hombres, el texto bíblico es bastante sencillo. El Espíritu Santo dijo, ¿verdad? Sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual yo los he llamado. Interesante que en medio de la dinámica donde está ocurriendo este llamado, hay maestros, hay profetas, y si usted lee anteriormente, hay otros, hay apóstoles, todos los 5 ministerios están dentro de esta iglesia de Antioquía, y vemos que también el Espíritu era parte de la actividad de la iglesia. El Espíritu estaba incluido en la voz de la iglesia. El Espíritu hablaba, el Espíritu ministraba y decía, apártenme a estos 2 hombres para la obra que yo les he llamado. Es importante notar eso, que el Espíritu era un agente activo en medio de la comunidad. El llamamiento es para 2 personas en específico, para Pablo y Bernabé. Los está llamando como misioneros. Este llamado a ellos no le llega de forma privada, sino que el Espíritu le hace saber que esta tarea especial que ellos tienen que hacer, se lo hace saber delante de un grupo de personas, delante de la iglesia. No fue una experiencia privada, sino que Dios los llamó para hacer algo delante de la iglesia. La comunidad reacciona a este llamado y ora por ellos y le imponen las manos y los envían. El llamado de Dios es en el contexto de la iglesia y es la iglesia que los envía al mundo con una misión. Dios no los llamó solo en su casa a estos hombres aparte, sino que los llama en el contexto de la comunidad. Quiero hacer un comentario que quizás me traiga problemas. Por eso es que yo soy muy cuidadoso con estas personas que dicen que Dios los llamó y que tienen un llamado especial y que tienen 3 unciones, 20 dones y no pertenecen a ninguna iglesia. Yo personalmente he desarrollado mi teología, es que la iglesia es la madre de los creyentes. La iglesia es vital en la vida del creyente. Es la iglesia quien nutre a los creyentes. Y yo sé, en realidad, que la iglesia y las iglesias no son perfectas. Las iglesias locales no son perfectas y algunas son menos perfectas que otras, pero es el pueblo de Dios. Es el pueblo que Dios ha llamado para una comunidad local en específica. Y el texto bíblico de hoy vemos que Pablo está conectado a la iglesia de Antioquía y Bernabé están conectados a la iglesia de Antioquía y también tienen una conexión con la iglesia de Jerusalén. Y aquí ellos tuvieron varios años siendo parte de esta comunidad y esta comunidad los envía como misioneros. Así que hermano, cada vez que usted vea un predicador, un evangelista, un ministerio de música, de adoración que está por ahí en la land, en el aire, en las nubes, no está conectado a una iglesia local, tenga cuidado. Es importante que nosotros estemos conectados a una iglesia local. Porque ¿quién te llamó? Me llamó Dios. ¿Y quién te confirma ese llamado? Para mí lo confirma la iglesia. Bueno, podemos discutir más sobre eso. Impusieron las manos sobre ellos. Es un rito común que se utilizaba para comisionar a alguien, donde se traspasaba la autoridad. Bernabé y Saulo son enviados por el Espíritu, pero la comunidad de fe reconoce y ratifica ese llamamiento y los envía entonces con esa misión al mundo de aquella época. Y ellos nunca pierden esa conexión con la iglesia de
de Antioquía ni con la iglesia de Jerusalén. Eso es importante. Y de esa manera es que funcionan los llamados. Ahora, habiendo analizado esta historia, nos podemos preguntar qué podemos aprender de esto. Hay varios puntos que quiero mencionar que podemos aprender. Lo primero es que el llamado proviene de Dios. Dios es quien llama a la gente. Yo no llamo a nadie. Bueno, lo puedo llamar por teléfono, pero yo no llamo a nadie para un ministerio específico. Es Dios. Dios es quien lo llama a su servicio. Es Dios quien le indica qué usted debe hacer. Es Dios quien pone en su corazón la pasión que usted debe tener. Y cada uno de nosotros está llamado a servir. De alguna manera, si usted pertenece a la iglesia, nuestro llamado es a servir en alguna área de la iglesia. Así que piense seriamente porque Dios lo ha llamado a usted para algo. Usted ha sido llamado para algo. Yo no sé para qué, probablemente pueda tener una idea, pero usted tiene una mejor visión para qué usted ha sido llamado. Y ese llamado proviene de Dios. Y más vale, y aquí estoy usando un poco de teología, diría yo, teología pastoral vieja, y más vale que usted le haga caso a Dios. Porque si Dios le llamó para hacer algo y no lo está haciendo, usted va a estar en problema con Dios. Así dirían mis pastores que tuve muchos años. Y yo creo que eso es válido. Tengo que asustarlo un poco para que usted agarre un poco de temor. Más vale que usted esté respondiendo a ese llamado. Porque si Dios lo llamó, Dios espera que usted responda. Algunos dirían que es a las buenas o a las malas. Pero ahí yo no sé si yo estoy de acuerdo con eso. Pero Dios hace como Él quiere. Vamos a dejarlo ahí un poco de misterio en eso. Lo segundo es, el llamado debe ser reconocido por la iglesia. La idea de que el llamado se recibe de forma privada e individual es peligroso. Aunque sí Dios lo puede llamar allá en su cuarto cuando usted está durmiendo, o en un monte, o en un lugar donde usted fue, o aquí en el templo mientras estaba orando sola, Dios le llamó para algo. Pero ese llamado debe ser reconocido también por la iglesia. La iglesia debe reconocer ese llamado y confirmarlo. Lo que el Espíritu ya ha dicho, la iglesia lo confirma y lo ratifica. El Espíritu le habló al grupo entero sobre Bernabé y Saulo. Y ese llamado es ratificado por la iglesia. Porque si usted va a servir a la iglesia o a servir al mundo, usted debe ser confirmado con la iglesia. Y usted debe ser parte de la iglesia. Y nuevamente repito, hay que ser cuidadosos con ministerios, predicadores que no sean parte de una iglesia. Pues no hace sentido, hermano. Si nosotros pensamos, usando la lógica, el sentido común, hermanos, ¿cómo una persona va a venir a predicarnos a nosotros sobre la iglesia y no pertenece a ninguna iglesia? ¿Cómo una persona, un grupo de alabanza nos va a venir a ministrar a nosotros cuando no tiene ninguna responsabilidad con ninguna iglesia local? Y nos habla de Dios y de sometimiento y no tiene ninguna de esas cualidades. Entonces, el llamado debe ser reconocido por la iglesia. Es importante, hermanos. Lo tercero es que la iglesia entonces debe ayudar a discernir el llamado y los dones de una persona. La iglesia es la comunidad del Espíritu, donde está el Espíritu. La comunidad de los discípulos de Jesucristo. Entonces es vital que la iglesia ayude a cada persona a discernir sus dones y llamados, viendo sus dones, sus acciones y su pasión. Así que pregúntele a otra persona, ¿qué don crees que tengo? ¿Cuál crees tú que es mi llamado? ¿Qué usted cree que Dios me ha llamado a hacer? Y probablemente esa iglesia puede describir las cualidades que usted tiene y puede ayudarle a discernir cuál es su llamado. Yo puedo decir cuál es el llamado de mi esposa, ¿verdad? Porque con ella es que es la que yo paso más tiempo y sé más o menos cuáles son sus dones y en qué área del llamado ella funciona, ¿verdad? Además de que ella me lo ha dicho. Bueno, iba a decir algo, pero la miré y me asusté. Yo le digo a ella a veces que predique y ella me dice que ese no es el llamado de ella. Ahí le voy a dejar. Así que, hermanos, porque ella sabe cuál es su llamado y cuáles son sus dones, pero en otras áreas ella ayuda porque son sus dones y es su llamado. Hermanos, y usted sabe, cuando usted mira a alguien
que Dios ha llamado a alguien para hacer algo en específico y en especial. Y cuando usted vea eso, yo le invito a que usted lo comparta con esa persona y le diga, oye, qué bien estás haciendo eso, creo que ese es tu llamado. Y eso es una manera de afirmar el llamado de otra persona. Usted sabe cuántas personas han venido donde mí en diferentes contextos que no son de la iglesia, en académico. Yo creo que tu llamado es para enseñar, eres bueno enseñando. Y eso afirma ese llamado que ya Dios ha puesto en mí. Y usted mire a sus hijos y usted va a saber más o menos usted sabe cuáles son sus dones, sus talentos y en dónde puede encajar su hijo. Y comiéncele a hablar sobre eso. Y comiéncele a hablar a su hijo. Y comience a poner eso en su corazón, a sembrar esa semilla en su corazón. Y si su hijo le compartió que tiene una pasión sobre algo, usted va a comenzar a nutrir esa pasión en su hijo o en su hija. Y usted va a comenzar a nutrir eso para que eso, cuando ellos lleguen a la edad correcta, eso pueda florecer y se pueda hacer una realidad. Yo miro a mis 3 hijos y yo digo, mira, bueno, es bueno para esto, a la edad que tiene. Y este tiene ciertos dones, ciertos talentos. Y tú me vas más o menos. Y yo siempre digo, ¿verdad? Para que quede grabado, de todos yo estoy seguro que Johan probablemente va a terminar como pastor. De todos, yo digo que él. Quizás Dios me sorprenda, quizás no termine como pastor, pero es la tendencia, cuando yo miro a mis hijos, es la tendencia que yo veo en él, que va hacia esa dirección. Entonces, usted va a saber, hermanos, y yo vengo de tiempo en tiempo, yo le digo, tienes que quedarte aquí, mirar, ver lo que pasa en la iglesia, porque probablemente tú vas a ser pastor. No estoy seguro, pero probablemente. Y esas son las maneras en que usted puede ayudar para que su hijo o hija camine en su llamado. Los demás, Natán tiene otra pasión y otra cosa, y nosotros le nutrimos eso. A Natán le gusta la tecnología y quiere hacer otras cosas. Entonces nosotros tratamos de nutrir ese llamado. Porque nuevamente el llamado no es solamente para la iglesia, sino también para la sociedad. Así que hermanos, esto es un paréntesis muy grande. Ponga cosas buenas en sus hijos. Motívelos, ¿verdad? A que echen para adelante y a que alcancen lo más lejos que puedan. Porque si usted no lo hace, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer, hermano, si usted no lo hace. Bueno, quiero concluir en esta mañana. Aquí les voy a compartir 3 puntos. ¿Cómo podemos en práctica esto esta semana? Aquí hay 3 excelentes preguntas que usted se debe hacer para discernir su llamado, el llamado de Dios en su vida. Número 1, usted se debe preguntar esta semana, ¿qué me apasiona? ¿Qué es aquello que yo hago por amor? ¿Qué es aquello que yo hago por gusto? Que me gusta hacerlo. Que siento un fuego en mi corazón cuando lo hago. Que me siento inspirado, me siento motivado. ¿Verdad? Que lo hago con ese gusto. ¿Qué es eso que me apasiona? Usualmente las cosas que te apasionan no te drenan, te dan energía. Ahora, lo que no te gusta y lo tienes que hacer por obligación, te drena y te quita energía. Así que, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué es eso que en vez de quitarte te da energía, te añade algo? Porque te sientes conectado con esa cosa. Número 2, ¿qué dones me ha dado Dios? ¿Qué habilidades tengo? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué hago con facilidad? ¿Qué hago que me sale natural? Por ejemplo, si yo agarro un instrumento, a mí no me sale con facilidad. Quizás lo pueda aprender a hacer, pero hay otras personas que le nace con más facilidad. Porque nacieron con esas habilidades. Dios le ha dado esas habilidades. Si yo hago otra cosa, no me nace con facilidad. Enseñar, probablemente. ¿Qué es lo que me apasiona? Entonces, usted busque qué don Dios le ha dado, que usted lo hace con facilidad. Número 3, ¿dónde tengo la mayor oportunidad de amar a los demás? Con eso que me apasiona y con esos dones que Dios me ha dado, ¿dónde yo puedo servir mejor? ¿Dónde me necesitan? ¿Cómo puedo bendecir a otros con mis dones? ¿Cómo puedo ayudar a otros con lo que me apasiona y con los dones que yo tengo? Y así usted va a discernir su llamado. Y va a discernir
lo que usted debe hacer dentro de la iglesia y aún en la sociedad. Recuerden que no todo, si aquí todos fuéramos pastores, la sociedad estuviera vacía. El lugar que usted tiene en la sociedad, entonces estuviera vacío. Necesitamos gente que haga de todo. Y aún yo, como pastor, yo tengo un rol dentro de la sociedad que jugar. Así que piense en eso y medite en esta semana sobre esas 3 preguntas. Y oremos en esta mañana.